Bueno, la verdad, donde se esté hablando de nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, ¿cómo no estar? ¿Cómo no poder ayudar? ¿Cómo no poder participar? Es verdad que el VAE partió por ahí en esos años. Eh, en realidad fue un pastor que nos citó a varios pastores amigos a poder predicar juntos en torno al Evangelio. Era una época también, como el día de hoy, donde creció grandemente la teología de la prosperidad y donde en realidad se había perdido todo lo que es el Evangelio mismo de Jesucristo. Y sabemos que hoy en día sigue siendo así y sigue aumentando mucho en muchos aspectos. Y por eso esa primera vez hablamos harto en torno a eso. Después enfocamos en atributos de Dios y así fuimos avanzando año a año. El mensaje del Señor, sí debemos entender, trasciende obviamente a un VAE o a cualquiera de nosotros. Nosotros somos realmente el pelo de la cola en todo esto, porque todo trata de nuestro Señor Jesucristo, todo trata de Él. Y cuando hablamos de la soberanía también, y debemos entender esto, muchas veces cuando se trata el tema de la soberanía es como, ¡ay! Y lo toman algo así como así, que heavy, una carga grande, cuando en realidad debemos entender que no puede haber mejor noticia a que nuestro Rey, el mejor de todos, gobierne todo el universo. No es algo que debamos tomar así como una carga, como un peso, es un motivo de gozo, como vienen hablando los chiquillos, ¿no es cierto? Y bueno, me pidieron que hablara sobre este tema, soberanía de Dios sobre las circunstancias, y asumo que trata sobre soberanía de Dios sobre las circunstancias malas, porque si fuesen las circunstancias buenas, bueno, nadie pide explicaciones por algo bueno. Incluso al revés, cuando nos pasa algo bueno, solemos pensar, bueno, es que me lo merezco, cuando en realidad no. Pero cuando pasa algo malo, ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿cómo? Y ahí hablemos un poco de eso. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Este tiempo donde nos podemos gozar en ti, donde podemos aprender más de ti, más de tu palabra. Señor, este día habla a nuestros corazones. Tú sabes que somos duros. Tú sabes también qué es lo que quieres dejar anclado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pido que estas palabras que me vas a permitir dar, cada uno de nosotros pueda retener lo bueno, desechar lo malo. Y nos podamos quedar, Señor, con lo que tú quieras hablarnos a cada uno individualmente por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a un tema que es cototo para todas las religiones, pero que nadie logra dar explicación, solamente el Evangelio, que tiene que ver con el mal. Y la soberanía que nosotros creemos que Dios tiene sobre el mal, sobre las circunstancias, y cómo entender la maldad, cómo entender, por ejemplo, no solo de manera general, ¿no es cierto? La gran pregunta que hace todo el mundo, ¿cómo puede existir un Dios si existen guerras y niños que están en tráfico? En realidad, también respondiendo a las preguntas personales, ¿cómo puedo entender que haya sido víctima tal vez de abuso, de violación, incluso torturas, y Dios estuvo ahí y lo vio y no hizo nada? Probablemente son preguntas que te afectan y que tienen que ver con tu vida. ¿Cómo puede ser que el Señor haya permitido estos duelos que estoy viviendo y que haya perdido tal vez a los padres a tan pequeña edad, que haya muerto un hijo mío? No sé qué tipo de duelos vives tú y qué tipo de sufrimientos, pero en este mundo se sufre. Y uno dice, ¿cómo lo puedo entender si Dios es bueno? Tiene todo que ver entonces con lo que dice la Escritura, y debemos profundizar un poco en esto. Y para profundizar, primero quiero asentar una base firme de los atributos de Dios, que es necesario afirmarlo, sobre todo cuando hablamos de los temas del mal. Y lo primero tiene que ver con 1 Juan 1:5. Yo no sé, ¿ven las diapos? Sí, ahí. Usted va pasando las diapos, buen amigo, ¿no es cierto? Perfecto. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No es que haya poquito de tinieblas, de que sea recontra bueno para haya un poquito. No, no hay tinieblas en Él. Solo hay luz. La luz es ausencia absoluta de tinieblas. No hay maldad. Dios no tiene nada oculto. Como escuchábamos delante, ¿no es cierto? Que Dios es coherente. No tiene malas intenciones ocultas, como que nos está mostrando así la mitad de la película y la otra mitad la tiene resguardada, como que maquina engaño de repente. No, no es como nosotros. Él no es como nosotros. Él no abusa de poder. Nada de eso. El Señor, en Él solo hay luz. Él es fidedigno. Y los 4 querubines que están alrededor del trono, llenos de ojos, ¿no es cierto? Probablemente viendo mucho más que nosotros, lo miran todas las acciones de Dios, dicen, Él es santo. Y Él es santo,
y Él es santo, Él es perfecto. Dan testimonio continuo de que en Dios no hay maldad. Que en Dios no hay maldad, que Él es perfecto. O como dice 1 Juan 4:8 que todos conocen, Dios es amor. No es que Dios tiene amor o que Dios es amoroso, no, Él es en esencia, es su esencia es santa, su esencia es justa, su esencia es amorosa, Él es amor. Es muy distinto el Dios de la Biblia al de todas las religiones. Buda es representado por una estatua de un hombre sobrealimentado, ¿no es cierto?, que ríe desde su posición privilegiada, pero en cambio Cristo lo tenemos crucificado, sufriendo, clavado en la cruz, y por tanto Él se compadece de nosotros, dice. Él nos entiende, Él entiende el sufrimiento. La existencia del mal y del dolor solamente hay explicación y solución en el mensaje del Evangelio. Y debemos entender esto, pero entendiendo desde la firme base de que Dios es amor, que Dios es santo, que Dios sí, Él gobierna sobre el mal, como lo vamos a ver ahora, pero no gobierna desde la maldad, ni desde la doble intención. No. Su gobierno es perfecto. Por tanto, como dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque no es así. Porque Dios ni siquiera puede ser tentado por el mal, es intentable, absolutamente intentable, el mal no lo tienta ni un poco. No es como nosotros que tenemos esta lucha contra la carne y ahora voy a triunfar. Dios no es tentable, dice, ni tienta a nadie, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios entonces es santo, ni siquiera es tentable, solo piensa y hace lo perfecto. Qué bueno tener un rey soberano así. Es la mejor noticia de todas. En cambio nosotros, las criaturas caídas, nosotros abrigamos malos deseos y malas motivaciones. Y podemos estar acá, y si bien es una bendición estar todos juntos, la verdad que también muchas veces es un problema para nuestros propios corazones, porque mientras estamos acá nos comparamos entre las congregaciones y mira el hermano de la otra iglesia y oye, ¿y cómo es esto? Y todos en estas luchas internas, tenemos continuamente luchas internas, ocultas, secretas que están ahí. El Señor no, el Señor es perfecto. Entonces, en Dios no hay maldad, pero ojo, hay criaturas que están caídas en las cuales sí hay maldad, y en ese grupo estamos nosotros. Pero no solo nosotros, está también Satanás, el querubín caído, están los ángeles caídos, ¿no es cierto?, demonios. Entonces la pregunta que sigue es cómo Dios gobierna activamente sobre el mal, manteniendo a su vez su perfecta santidad. Yo creo que ese es el gran tema. ¿Cómo gobierna sobre el mal, sobre el diablo, sobre los seres humanos, ángeles caídos, y al mismo tiempo Él sigue siendo santo, sigue siendo bueno? Y al respecto, quiero hacer dos afirmaciones, que primero se las voy a mostrar y después les voy a comprobar bíblicamente de por qué probablemente es así. ¿Ya? Estas son las dos afirmaciones en las cuales quiero basar un poco los textos que vamos a leer ahora. 1. Dios gobierna sobre el mal restringiendo o soltando más o menos el actuar de las criaturas malvadas. Porque Dios puede restringir o Dios puede soltar. Como dice en Romanos 1, han visto esa escalada de bajada porque el ser humano no glorifica a Dios, así que Dios los soltó, dice, a su concupiscencia. Y como ellos decidieron ir en pos de, después dice, los soltó. Y después lo hizo otra vez, tercera vez, versículos 24, 26, 28, dice, los suelta. Como también en otras secciones dice que Él nos puede retener. Entonces acá hay un gobierno activo del Señor, donde Él suelta o no a las concupiscencias, ¿no es cierto? Suelta los malos deseos. Él gobierna activamente sobre las malas criaturas, las suelta o no las suelta. Al mismo tiempo debemos entender que ese restringir o soltar de las criaturas caídas, que es el punto 2 que quiero tratar, va a ser siempre de acuerdo a sus propósitos santos. Y ahí es donde está el tema. Y las historias bíblicas nos cuentan una y otra vez, y podría haber agarrado 1000 historias, pero voy a agarrar las 3 que son las más clásicas. ¿Para qué vamos a innovar si no hay nada que innovar en el Evangelio? Así que para que entendamos esto, cómo el Señor gobierna activamente sobre el mal sin pecar. ¿A base de qué? De soltar o restringir el actuar malvado de las criaturas caídas. ¿De acuerdo? Adivinen qué primera historia quiero leer con ustedes brevemente. Job. ¿Cómo no vamos a hablar de Job si estamos en un seminario de soberanía de Dios? Pues teníamos que hablar de Job. Yo
me imagino que alguien más va a hablar de Job. Al menos las primeras 3 predicas que escuché nadie ni siquiera mencionó a Job, así que salvado. Versículos. Voy a leer solo estos 4 versículos. Dice así: y Jehová dijo a Satanás. ¿Quién partió la conversa? Jehová. Ojo ahí. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Gran cosa. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Cualquiera te alaba así, pues, Señor. Pero extienda ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hay muchas cosas que hablar de este texto, pero quiero sacar a relucir un par de cosas. Primero, nótese el relato de cómo Dios gobierna sobre el diablo. ¿Sí? Es una primera cosa importante entender. Porque obviamente entendemos que el diablo es nuestro adversario y es malvado y todo, pero el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Por un lado eso te tranquiliza y por otro lado te intranquiliza. Porque si no puede hacer nada sin el permiso de Dios, qué bueno. Y al mismo tiempo, ¿y por qué Dios le dio permiso? ¿Me entienden? Hay que enfrentar esa pregunta. Entonces, el Señor actúa acá restringiendo o soltando el accionar del diablo. Y el diablo no puede tocar a Job si Dios no le da permiso. Entonces, dice, en el relato el diablo le dice a Dios: extienda ahora, ¿qué mano? Tu mano. El diablo dice: extiende tu mano. Es decir, da la orden como rey soberano. Si Dios no extiende su mano, el diablo no va contra Job. Hay un dictamen divino ahí. ¿Se dan cuenta o no? Qué complejo este texto. No podemos saltarlo, lamentablemente. Estamos hoy día en seminario de soberanía de Dios, así que el diablo dice: extiende tu mano, da tu orden. Y él estaría ejecutando esa orden. Wow. Job fue arruinado. En ese sentido, ¿quién fue el responsable? Dios. Todo el texto de Job trata de que Dios fue responsable de esto. Ahora, ojo, digo responsable, porque el mismo texto, si bien es explícito en que Dios es como el final responsable en esto, al mismo tiempo, ¿es Dios culpable de pecado en esto? ¿Se dan cuenta que responsable y culpable son 2 preguntas distintas, son 2 palabras distintas? Porque la culpabilidad implica ¿qué cosa? Pecado. ¿Dios pecó? No. ¿Quién pecó? El diablo. El diablo durante todo el relato es malvado. Él quiere destruir a Job. Se burla a Job, pone la soberanía de Dios en duda. Dice, bueno, tú lo prosperas, obvio que así te va a alabar, ¿no es cierto? Continuamente vemos que el diablo actúa deliberadamente mal, pensando en destruir. Y al mismo tiempo vemos que Dios es responsable, pero no es culpable. Hay diferencias ahí. Diferencias que el texto bíblico va a abarcar una y otra vez. Dios es gobernante, responsable sobre todo, pero no es culpable de pecado. La pregunta acá entonces, ¿por qué Dios dejaría de restringir el mal? ¿Por qué dejaría de restringir al diablo? Y eso tiene que ver con el segundo punto del gobierno de Dios sobre el mal. ¿Cuándo Él deja de restringir el mal? Cuando Él tiene un pensamiento de bien, de santidad mayor. El primer punto era que Dios gobierna sobre el mal restringiendo o soltando las criaturas malignas. Y el segundo punto es que Dios va a decidir cuándo soltar o de restringir sus criaturas, las criaturas caídas, según sus propósitos santos y perfectos. Y el libro de Job vemos que precisamente eso se va a cumplir. Por eso termina en Job 42:12 diciendo: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Todo esto redunda en bendición para Job. Si fue muy difícil, y creo que ninguno de nosotros quiere vivir lo que él vivió, pero redunda en que terminó en bendición. Dios quería bendecir más aún a Job. Él quería bendecirlo porque en el corazón de Dios hay bien. Pero al mismo tiempo, dentro de la infinitud de posibilidades que había en su omnisciencia y toda su multiforme sabiduría, estimó que la mejor manera para bendecirlo
era primero soltando al diablo. Y atención aquí, la idea de permitir aflicción en la vida, y la necesidad de esa aflicción. Porque recordemos que en realidad la idea inicial de todo esto no fue del diablo, fue un plan de Dios. Porque fue Dios el que habló con el diablo y le dijo, ¿viste a Job? De Dios fue el plan perfecto en santidad. ¿Y en qué resultó? En un hombre justo y bendecido que después de haber pasado por fuego resultó más santificado aún y más bendecido aún. ¿De qué manera terminó más santificado aún? Bueno, en la historia es Job el que termina diciendo en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ese es el tema central de nuestra existencia, ¿no? Ese es el tema central. Dios bendijo a Job con mayor conocimiento de él. ¿Y puede haber algo más grande que eso? Recuerden lo que dice en Juan 17:3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es el sentido de la vida eterna, conocer a Dios. Por eso la vida eterna es eterna. Porque uno de repente mira al futuro y dice, oye, ¿tan largo que voy a hacer tanto tiempo? Bueno, conocer a Dios, pues si Dios es infinito. En eso consiste la eternidad. Entonces dice, lo bendijo con más conocimiento, o como dice Isaías 43:10, ¿para qué existes tú? ¿Cuál es el propósito de tu vida? El propósito de tu vida no es simplemente huir del infierno, ¿no es cierto? Como también escuchábamos en la predicación anterior. Dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después. Ustedes han sido escogidos para que me conozcan, dice el Señor. Ahí hay un propósito central y hay muchos aspectos de Dios que solamente podemos conocer por medio del sufrimiento, queridos. Mira, va a haber cosas de Dios que solo vamos a conocer en el cielo. Pero también tenemos que recordar que en el cielo no hay maldad y no hay sufrimiento. En el cielo no hay carencia. ¿Cómo vas a conocer a Dios como proveedor a menos que realmente vivas los bolsillos pelados de la tierra? ¿Cómo vas a conocer al Señor como sanador si no viviste la enfermedad? ¿Y cómo vas a conocer al Padre como consolador si nunca lloraste? Son aspectos cruciales de Dios por los cuales Él te tiene en la tierra. Porque si no, Él ya te hubiese llevado. Obvio que te hubiese llevado. Pero si no te ha llevado es porque aún hay de Él cosas que tienes que conocer. Y Él te las va a mostrar por medio del sufrimiento. Muchos de esos aspectos. Porque debemos entender que el propósito principal de Dios para tu vida no es que no sufras, sino que Él te predestinó para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo, que te parezca más a Jesús. Ese es el plan de Dios para tu vida, que te parezca más a Jesús. Y eso va a implicar sufrimiento. Porque yo que sepa, Jesús vino y sufrió. Entonces va a permitir que vivas injusticias para que te parezca más a Jesús. Para que le conozcan más, para que entiendas cómo Él lo sufrió, cómo Él lo vivió y lo vivió en santidad, para que le conozcan más. Entonces vemos la historia de Job y vemos que hay un sufrimiento que Dios planificó, pero desde la santidad, desde otorgarle a Job lo mejor posible, que es conocerle a Él. Y para eso, dentro de todos los caminos posibles, Él estimó que lo mejor era soltar al malo. Dios no es culpable de pecado, Satanás sí. Pero Dios sí es responsable sobre todo lo que ocurre. Tal vez todavía no están bien convencidos. Voy por otra historia. Otra historia famosa. Segunda historia. El caso de Pedro. ¿Se acuerdan del caso de Pedro? Todos la conocen y por eso tomo estas historias. ¿Para qué vamos a inventar la rueda? Lucas 22. Dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Trabajóle con el diablo. Dios restringe o suelta al diablo. Al igual como con Job, el diablo acá pide zarandear a los discípulos. Y resulta que Jesús, al igual que con Job,
El Señor no le dice que no. Él dice, pero ¿cómo no le dice que no? Solamente dice Jesucristo que ha intercedido para que la fe no se desvanezca, para que perseveren en la fe. ¿Cuál fue el zarandeo? Bueno, Dios le dio permiso al diablo para tentar a Pedro, y Pedrito, sabemos lo que hizo, traicionó a Jesús. Traicionó a Jesús. Qué tremendo. ¿Quién fue el responsable? El responsable último de esto es Dios. ¿Por qué? Porque el diablo pidió zarandearlo y Dios le dijo, dale. Pero, ¿quién fue el culpable de pecado en esto? El tentador, po. El tentador, que quería destruir a Pedro, que quiere destruir la iglesia, que quería destruir a Jesucristo, el pecado. ¿Por qué Dios permitiría que el malvado ejecutara su pecado? Por motivos santos, dice la Escritura. Por motivos santos. Fíjense que el texto dice que el gobierno de Dios sobre el mal es tan intenso y tan grande que incluso Cristo sabe el desenlace. Él dice, mira, tú una vez vuelto. ¿Y cómo sabría eso? La única forma de saberlo es que su gobierno sea total durante toda la prueba y toda la caída. A tal punto que Él sabe que va a volver, no se va a perder. El Señor no nos pierde su mano. Pero sí Él permite estos zarandeos. Dios tiene pleno control sobre las adversidades que nos acontecen. Él gobierna con pleno control sobre el mal. Y es de hecho esa la razón por la cual podemos decir confiadamente, como dice 1 Corintios 10, un versículo que conocemos, decimos, fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación salida para que puedan soportar. Este versículo es soberanía de Dios sobre el mal. Porque está diciendo que Dios va a permitir tentación, pero a un nivel que Él sabe que puedes soportar. Soberanía de Dios sobre tu vida, sobre el malo, sobre las tentaciones, sobre el outcome, sobre lo que va a pasar después, sobre el final. Este pasaje dice que Dios tiene pleno gobierno sobre las tentaciones satánicas que caen sobre tu vida. No te desesperes, no te desesperes. Solo persevera. Pedro cayó, pero no dejó de creer en Cristo. ¿Cuál es la diferencia con Judas, que no creía en Cristo? Se suicidó. Pedro se arrepintió, volvió y confirmó a sus hermanos, tal como lo dijo Jesús. Ahora, ¿por qué Dios permitiría algo así con Pedro? Tan buena onda el Pedro. Estaba pescando y Jesús le dice, sígueme, y lo siguió. Y Señor, tú soltáis el diablo sobre Pedro, pero ¿cómo? Sabemos que era impulsivo, pero Señor, si es un buen siervo, ¿por qué harías algo así? Miren, ¿ustedes saben lo que iba a pasar con Pedro 2 meses después? En mayo de ese año. Miren, en mayo de ese año iba a haber el primer gran avivamiento de la historia de la iglesia. ¿Y quién iba a predicar? Pedrito. Y ese día, cuando Pedrito iba a predicar en mayo, se iban a convertir ¿cuántas personas? 3.000. ¿Ustedes creen que hay un corazón que resista eso? ¿Se imaginan predicando? Y se convierten 3.000 personas y llegan llorando y dicen, ¿qué haremos para...? Oye, no hay corazón que aguante eso. Cualquiera de nosotros nos creeríamos, pero lo máximo. Seríamos, pero los máximos héroes. Y el Señor no está dispuesto a perderte. Así como el Señor no estaba dispuesto a perder a Pedro. Así que Pedro necesitaba antes de eso, ¿qué cosa? Una buena chinita en el agua. ¿Sí? Necesitaba una humillación. Fíjense que el texto de Hechos dice que ese año después Pedro incluso caminaba por la calle y la gente se sanaba con su sombra. Con su sombra. ¿Se imaginan ustedes ser predicadores del avivamiento más grande de la historia y que caminen por la calle de Santiago y la gente se sana porque pasáis al lado? No hay corazón que tolere esa cuestión. Y para que el burro sepa que no era él que lo aplaudían, como dijo el Gonzalo, el burro primero tuvo que el Señor hacerle crecer las orejas de burro. Entonces cuando Pedro ese año hace todo eso, pero grandes portentos, ¿ustedes creen que su corazón se desbandó? Estaba humillado el hombre, estaba mal. Él había traicionado a Jesús el día de su sufrimiento y de la pasión y de la crucifixión. Él no estuvo.
Él no estuvo. Y lo mataron y él no hizo nada. Eso le quedó grabado para siempre en su corazón. Y uno dice, Señor, ¿por qué permitiste que el diablo zarandara a Pedro? Y la respuesta bíblica es porque era lo mejor para Pedro. Los motivos de Dios siempre son santos y son buenos hacia ti. Son buenos para con su pueblo. Y por tanto el Señor se sirve del mal. No porque en él haya pecado. No, el diablo es el tentador. El diablo es el malo. Pero todo lo malo que el diablo hace contra nuestra vida, el Señor lo torna en bien. Todas las historias bíblicas son eso. Son eso, una y otra vez. Por eso Dios ha permitido humillaciones y caídas en nuestra propia vida. No porque piense mal contra nosotros, sino al revés, porque piensa bien hacia nosotros. A veces nos suelta a nuestros propios malos deseos. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que sin Él somos nada. Porque muy ligerito cuando andamos así, ¿no? Bien, de victoria en victoria, victoria en victoria, terminamos, pero con un ego y un orgullo, pero puesto un buque. Él desea bendecirnos, pero nuestra carne caída responde con pecado y orgullo ante las bendiciones. Si nuestro problema no es solo que respondemos frente al pecado con pecado, es que frente a la bendición respondemos con pecado. Es por eso que Dios a veces necesita debilitarnos para usarnos más. Te necesita débil. Porque a la hora que no te tiene débil, te apartas de Él. Y el Señor no te va a perder. Él te prefiere a ti que tu ministerio. Él te prefiere a ti. Él dio su vida por ti, no por tu ministerio. ¿Sí? Él te ama a ti. Él no está dispuesto a perdernos. Así que Él va a permitir. Y por eso ustedes ven tantos pastores que caen, gente que se aleja, y uno dice, ¿cómo puede ser? Porque Dios los ama. Como Dios nos ama, cuando ve que como pastores estamos dando jugo muchas veces, para un lado, a la disciplina. ¿Para qué? Ahora quiero conversar, tú y yo, y nos rescata. El Señor es bueno, mis queridos, el Señor no es malo. Sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros, tan altos como los cielos están sobre la tierra. Los cielos, ¿qué tan altos están los cielos sobre la tierra? Infinitamente altos. Infinitamente altos. Dios no juega al ajedrez. No es como que Él hace así y nosotros en nuestra vida hacemos asá y después dice, cargando. No funciona así. Dios no juega al ajedrez porque Él es omnisciente, omnipresente, y Él conoce todas las consecuencias posibles, todas las jugadas posibles, y desde antes de la eternidad, Él ya tenía el diseño, dice. Él ya te conocía por nombre. Él ya sabía todo. Todo está bajo su santo control providencial. Y gloria a Dios por eso. ¿Todavía no me creen? Vamos al tercer caso. Y con este termino. El tercer caso. El supremo ejemplo de esta providencia de Dios que gobierna sobre el mal en perfecta santidad. Y es el más horrible de todos los casos. Es el crimen más horrible que la humanidad ha hecho jamás. No existió otro crimen igual. Tú puedes pensar en tráfico infantil, tú puedes pensar en violaciones, tú puedes pensar en narcotráfico, en todo el tema de armamentismo. No hay un crimen peor que este que está descrito acá en la Escritura. El sacrilegio y la aberración más grande que Dios ha permitido en su creación. La tortura y el asesinato del único verdaderamente justo de la humanidad. Del único verdaderamente sin pecado. Y dice así en Hechos 4, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesucristo, el santo, el que no tenía mancha, pura luz, contra tu santo, a quien ungiste, es decir, lleno del Espíritu Santo, y se unieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Quién mató a Jesús? Todos nosotros. No solo los judíos, dice, también los gentiles. Y no solo los poderosos, también el pueblo. En estos 4 grupos que tú tienes, Herodes, Poncio Pilato, gentiles, pueblo, estamos todos nosotros metidos. ¿Y por qué Él permitiría que nosotros como humanidad torturemos al único santo? El malévolo Herodes era malo. ¿Cómo permite que Herodes haga eso? ¿Cómo permite este frívolo Pilato, los sanguinarios soldados, los hipócritas israelitas,
¿Cómo permite todo esto? Le escupimos, le golpeamos, lo desnudamos, lo escarnecimos, lo oprimimos, lo clavamos en un madero. Y Dios mirando. ¿Y Dios mirando? ¿Dios es responsable de esto? Sí. Porque el texto dice así, el siguiente. Dice, tú permitiste esto, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El peor pecado de todos. El peor crimen de todos. Pero incluso ese crimen más horrible de todos no escapaba del gobierno soberano de Dios. No escapaba. El versículo es claro en afirmar que fue la mano de Dios, el consejo perfecto. Siempre aparece la mano porque el gobernante, ¿no es cierto?, que da la orden. El consejo perfecto de Dios había determinado que esto sucediera. Nada escapa, es un plan perfecto. ¿Dios fue responsable de la crucifixión? Sí, porque soltó a las criaturas malvadas a sus propios malos deseos y podría haberlos restringido y no los restringió. ¿Es culpable de pecado? No, no lo es. Entonces, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué lo ideó así? Porque Dios quiso que el perdón más grande de todos llegara por medio del pecado más grande de todos. Ese fue su consejo sabio. Dios determinó que la luz más gloriosa y más brillante brillara en el momento más oscuro de todos. En la mayor maldad. Dios lo quiso así en su sabiduría. Porque Dios quiso que cuando abundara más el pecado en la humanidad, sobreabundara más aún la gracia. Así lo ideó el Señor. Y todo eso no fue un mero permiso del Señor, así como chuta, se me pasó, ya bueno, se juntaron todos, ya denle nomás. No fue así. Primera Pedro 1 dice que el Cordero fue destinado a esto desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué no restringió Dios el actuar malvado de los impíos sobre su Hijo, sobre nuestras vidas, por motivaciones santas? El Señor es bueno. El Señor es bueno, mis queridos. Es bueno que Él sea soberano. Porque Él gobierna todo en bien. Para su gloria. Y para nuestra edificación. Él nunca piensa en mal. Él piensa en santidad. Él es santo, santo, santo. Él determina todo en su gobierno universal de acuerdo a criterios de justicia y de amor y de bondad. Y si Él permitió el peor crimen de todos y sacó lo mejor de todo en ese peor crimen, es porque ya Dios puede hacer un bien de cualquier maldad que exista. Porque no hay mayor maldad que esa. Es la máxima expresión de su soberanía, incluso sobre un mundo caído. Dios ha permitido que personas pequen horriblemente contra tu vida. Él es responsable de haber dejado de restringir esa maldad, pero no es culpable de esa maldad. En su corazón no hay pecado. Él no es ni siquiera tentable a hacer cosas malas. En Él no hay maldad, solo santidad. Entonces, ¿por qué Él lo hizo? Él lo hizo porque tiene un plan de bien para ti. Es un plan de bien. Él ha ideado bien para ti, no es un plan de mal. Él no solo lo permitió, Él lo diseñó para que redunde en un mayor bien eterno posible. Incluso si tú en esta vida pasajera no lo logras entender nunca, en la eternidad sí. Y vas a ver por qué valió la pena. ¿Por qué ha soltado Dios en ocasiones el mal sobre tu vida? Por muchos motivos. Muchos motivos. Puede ser para mayor conocimiento de Él, como le pasó a Job. Puede ser para humillación y trato del carácter y protección de nuestros propios corazones, como lo hizo con Pedro. Puede ser para que seas misionero de consolación a otros que experimentan dolor, como dice 2 Corintios 1, que esa consolación que hemos recibido la entregamos a otros. Puede ser por muchos motivos. Hay muchos motivos santos y buenos y perfectos por los cuales Dios ha soltado el mal sobre tu vida. El tema es, ¿confías en Él? ¿Confías en Él como Rey soberano? Gracias a que Dios es soberano sobre el mal, es que el versículo de Romanos 8 tiene sentido, que el que dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, también las malas, ¿no es cierto? Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Pablo indica esta frase que es célebre, que la conocemos y dice, sabemos. Y la pregunta es, ¿lo sabes? ¿Sabemos qué? ¿Lo sabes? ¿Sabes? Piensa en las cosas malas que te pasaron esta semana o lo que te ha pasado en la vida. Piensa, tal vez tienes una enfermedad invalidante, yo no sé.
O quizás tienes una enfermedad invalidante y por eso estás viendo tal vez esto por internet, no sé. ¿Entiendes que tu enfermedad, incluso aunque sea producto directo del pecado de otro, supongamos que es porque un borracho te atropelló? Imagínense, el pecado humano, cómo afectó tu vida. O un médico negligente cometió una negligencia, una iatrogenia, una madre tal vez tienes problemas hoy en tu cuerpo porque tu madre consumió droga en el embarazo. Maldad, pecado humano. Al mismo tiempo, si bien ellos son culpables de pecado, debes entender que Dios no restringió eso. Y no lo restringió pensando en bien hacia ti. Porque vio todos los caminos posibles y dijo, este es el camino que le va a hacer mayor bien. Y tú dices, ¿cómo? Si es puro sufrimiento. Y el Señor dice, es que lo necesitabas. ¿Lo aceptas? Y le dices, Señor, ok, te amo. ¿Lo aceptas? ¿Entiendes que Dios pensó en bien hacia ti? Tal vez tú querías otro cuerpo. Tal vez tú querías otra familia. Y Dios, de todos los caminos posibles, Él ideó este camino y dijo, esto es lo mejor para ti. ¿Lo aceptas agradecidamente en amor? No es solo someterse a la soberanía de Dios así a regañadientes y... No. Es decir, Señor, yo confío en ti que esto era lo mejor posible para mí. Gracias. Qué difícil, ¿eh? Qué prueba más grande. La vamos a pasar. Porque tú tienes al Espíritu Santo. Él te va a ayudar, te va a pegar todos los empujones necesarios. Quiero terminar con este versículo, Éxodo 4, en que te dice a ti el Señor, oye, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al mudo? Y al sordo. Y al que ve y al ciego. ¿No soy yo, Jehová? Yo lo hago, dice él. Dios no quita su responsabilidad en nada de lo que ha acontecido acá, en tu vida. Yo lo hago. Solamente nos pide el Señor que entendamos que sus criterios siempre son santos y perfectos y buenos. Y nos sometamos agradecidamente en amor. Vamos a tener este tiempito ahora para entregarnos y decirle, Señor, lo acepto. Padre Santo, aceptamos tu designio. Hemos peleado contra ti. Hemos mirado a un lado y hemos envidiado la vida de otros. Hemos mirado arriba y hemos levantado un puño porque han pasado cosas en nuestra vida que no queríamos que pasaran. Y perdónanos, porque todo eso es incredulidad, en no confiar en tus designios santos y perfectos. Señor, en realidad es porque nos resistimos al sufrimiento, cuando en realidad con el sufrimiento tú has permitido tanto bien para nosotros también. Hay cosas más importantes que no sufrir. Y eso eres tú, Jesucristo, el conocerte a ti, el estar contigo, el tener intimidad contigo. En este día, Señor, no solamente proclamamos colectivamente que tú eres soberano, sino que queremos individualmente, cada uno de nosotros, decirte corazón, sí, Señor, yo acepto tu gobierno y lo que has hecho en mi vida. Y lo acepto como bueno, aunque aún no lo entiendo. Pero creo que es bueno, porque en tu palabra así sale escrito, que tú eres amor. Ilumina nuestros entendimientos, abre nuestra mente, para que podamos, Señor, hallar este gran e infinito consuelo en tu soberanía perfecta, santa, agradable y bondadosa. En el nombre de Jesús. Amén.